Y entonces, Daniel, ¿por qué amas a Dios y siempre hablas de Dios? Simple. Es lo que abunda en mi corazón. En verdad quisiera en ocasiones hablar de otra cosa, pero siempre termino hablando de Él. Busco no mencionarlo siempre, pero se me sale como cuando toses y escupes la comida. Es una llenura. Es un geyser en el centro de mi pecho. Es una relación multimodal, es algo que durante años he cultivado. Es mi amigo, mi padre, mi rey, mi general, mi consejero, mi socio, mi salvador, mi todo. Literal es lo más importante que existe en mi vida. Estoy enamorado de Él, porque lo siento en todos lados. Mi vida es un milagro. Pero Daniel, ¿cómo puedes amar a Dios si jamás lo has visto? Bueno, queridos, de la misma forma en que muchos odian algo en lo que no creen. Yo, por años, fui un pez fuera del agua, un moribundo arrastrándose por los suelos, arrastrándose de insomnio en insomnio. El foco prendido y el aire eran mis únicos amigos, pero conocía al Todopoderoso. Nunca dudé de su existencia, pero jamás lo había buscado como lo busqué aquel día. Alcé mis manos al límite e imploré misericordia. Yo era una oveja perdida, pero jamás dejé de ser su oveja, y a pesar de todo lo que soy y todo lo que Dios sabe de mi pasado, de mi presente y mi futuro, me demuestra diariamente que no pierde el amor y la ternura con la que me invita a seguirle, sin importar lo que haga o haya hecho. Siempre en el día a día encuentro un espacio para escuchar su voz. Pero yo jamás escuché la voz de Dios en la misma forma en la que hablan las personas. Yo la escuché así. La escucho en el viento poderoso que se rompe en las montañas y sacude la hierba, el crujir de los caminos y los rayos del cielo. Así como lo hizo Elías, que lo escuchó después del fuego, en un silbo apacible y delicado. Por ello aprendí que para escuchar algo tan delicado, debo guardar silencio. Entendí que el silencio es otro de sus idiomas y que también para escuchar su voz, debía renunciar a mi propia voluntad y deseos. Queridos, respeto la ciencia y todo lo que la ciencia hace posible, pero en mi vida, Dios ha sido el cirujano, la transfusión sanguínea y medicina que yo necesitaba. En ocasiones, debemos aceptar que nuestro estado entero es tan deplorable que necesitamos algo más fuerte, algo que ninguna dosis médica puede brindarnos. Yo, por ello, decidí entregarme por completo a Él. Él fue quien me salvó y continúa salvándome de mí mismo. Hoy, sigo siendo un forastero, un pecador. Pero ahora, bajo su justificación y gracia, he recibido todo lo que tengo y todo lo que soy. Oír su voz y obedecerla me ha hecho muy feliz. Así que deseo que muy pronto tú también la escuches. Busca su voz, que es la guía y ayuda interna que te induce a lo agradable y bueno para tu vida. Busca su voz y espera pacientemente la respuesta, porque jamás deja de responder. El que tenga oído, oiga. Que tenga oído, que oiga. Sabemos que hemos aceptado a Cristo, que Cristo ha venido a nuestro corazón y realmente, esto no es figurativamente, realmente Él nos ama y quiere hablar con nosotros, quiere tener comunión, y cuando entendemos que Dios es un Dios de propósitos, sabemos que la única manera de que Él pueda transmitir esos propósitos es precisamente teniendo una conversación contigo. ¿Cómo vas a ir al trabajo? Y en tu trabajo el jefe te dice, estas son tus asignaciones, estas son las funciones que debes hacer. Él te llama y te dice, necesito que hagas esto, necesito que cumplas con esto. Y tú le dices, sí, jefe, claro, entiendo. Pero en nuestras vidas sabemos que Dios está ahí para guiarnos, está ahí para sostenernos, pero Él nos habla. Y yo conozco gente que puede tener mucho tiempo, a lo mejor reuniéndose, congregándose en una iglesia, gente que puede tener mucho tiempo pues visitando y haciendo cosas de cristianos, pero hasta hoy no han escuchado la voz de Dios. Y eso es triste,
Porque de qué me sirve escuchar que un hermano diga, ay, el Señor me habló. Y otro por acá dice, ay, el Señor me confirmó. Y tú dices, él habla con ellos y no habla conmigo. Y yo creo que la preocupación de todo cristiano, porque hemos estado hablando que hay que buscar la sabiduría de Dios. ¿Cuánto le dieron gracias a Dios por ese mensaje la semana pasada? Y Dios dice, bástate en mí, yo soy la fuente de la sabiduría, inagotable. Tengo la sabiduría necesaria a manos llenas, la que tú necesitas para que tomes las buenas decisiones. Pero escúchame, es como ir al doctor, decirle todo lo que tú sientes, el doctor te examina, te esculta y te hace el examen y luego que termina, hace una determinación y dice, ¿sabes qué? Tu problema es este y esto es lo que debes hacer. Y se supone que al escuchar la voz del doctor, tú debes tomar la receta. ¿Y qué se hace con la receta? Se va a la farmacia y se compra y se toma. Pero hay gente que no lo hace. Hay gente que simplemente toma la receta, se la mete al bolsillo y queda así. Ay, yo no sé, ya yo fui al médico y sigo enfermo. Claro que sigues enfermo porque no estás haciendo lo que el doctor te dijo. Nosotros tenemos que saber que Dios nos creó con propósito. Somos criaturas que fuimos su creación, pero con un propósito. Y Él quiere tener comunión con nosotros. Y cuando decimos que quiere tener comunión, no es un asunto así como aislado. Realmente Él quiere hablar contigo de la misma manera que tú quieres relacionarte con una persona que te interesa. Yo recuerdo hace 33 años y contando, cuando pretendía a mi esposa, yo iba a visitarla a su casa. Ella vivía con su hermana mayor. Y yo llegaba como a las 7 de la noche. Y eran las 11:30, 12 de la noche, yo estaba sentado en el sofá todavía. Y la hermana salía como que, ¿y este cuándo se va? O sea, ustedes saben cómo es eso. Y este no tiene casa. ¿Acaso este no tiene, como que vaya buscando su hueco? Pero había una necesidad. Entonces, está bien, pues yo sé que eso es complicado, me voy. Pero te llamo cuando llegue a mi casa para que veas. Oye, vivíamos como a 200 metros de distancia. Pero yo te llamo para que sepas que llegué bien. Y la llamaba, mi amor, ya estoy aquí. En ese teléfono, en estos tiempos había que llamar por teléfono. ¿Cuántos se acuerdan del teléfono? Y yo la llamaba, le decía, ya estoy en la casa, mi amor. Dice, dale pues. Sí, el fijo, el que se marcaba así con discado. Y yo le decía, hasta mañana. Ella me decía, hasta mañana. Ya habíamos hablado 3 horas. Y le digo, cuelga pues. Dice, cuelga tú. Cuelga tú primero. No, yo voy a colgar después. Bueno, vamos a hacerlo los dos al mismo tiempo. 1, 2, 3. ¡Ay, no colgaste! Yo, tú tampoco. Había un deseo de hablar. Había un deseo de comunicarse. Porque eso es lo que pasa cuando dos personas se unen y tienen una comunión entre ellos. Ahora imagínate con tu creador. Dios quiere hablar contigo. Y Dios quiere hablar horas contigo. Y Dios quiere que no cuelgues el teléfono. Y que cuelgues tú, no, cuelga tú. Dios quiere eso contigo. El problema es que algunos no han aprendido a escuchar la voz de Dios. Él te quiere hacer, tú tienes muchas preguntas, yo sé que tú has venido aquí, a este lugar, y muchas veces como pastor me vienen y dicen, pastor, tengo una decisión, yo no sé si cambiarme de este trabajo, me ofrecieron un mejor trabajo, pero tengo miedo y después aquí en la otra empresa yo tengo 10 años, pero ahora me están ofreciendo más. Y me dice, yo vengo para que usted me diga, yo ya hablaste con Dios. Y dice, sí, pero yo sé que no han hablado con Dios. Yo sé que no han hablado con Dios porque si Dios le hubiera hablado, ya yo tuviera la información certera de lo que tenían que hacer. Y así es que Dios quiere que tú le consultes, escúchame, hasta las más mínimas cosas. Hasta las que tú consideras insignificantes. ¿Qué debo estudiar? ¿Me debo casar con él o con ella? ¿Será la persona apropiada? ¿Debo vivir en otro país? ¿Me debo mudar o me debo quedar aquí? Hay tantas cosas que trascienden y pueden afectar positiva o negativamente tu vida. Y Dios te dice, yo quiero tomar esa decisión contigo. Porque mira que dije contigo, porque Él te va a decir, Dios te va a decir cuál es el correcto camino, pero tú tienes la capacidad llamada libre albedrío para decidir qué hacer. Por eso Él dice, lo tomaré contigo. Y Él te habla, Él está dentro de nosotros. Él te habla y quiere que tomes decisiones a favor, decisiones que pueda hacer. Él quiere que vengas a Él, no que vayas al horóscopo, ni que vayas al macumbero, ni que vayas al indio mancó. No, ahí no está la voz de Dios. La voz de Dios está principalmente en su palabra.
Y después de todo lo que hemos hablado en las últimas semanas, escuchando la voz de Dios, diciéndole, hermanos míos, amados, Dios nos está hablando y quiere que sigamos esta senda, que sigamos este camino. Hay gente que me mira y me dice, pero ¿cómo Dios le habló? ¿Quieren escuchar la voz de Dios? ¿Quieren todos escuchar la voz de Dios? Yo le voy a decir cómo escuchar la voz de Dios. Eso, amén, así. No tenga pena, porque hay gente que sencillamente no conoce la voz de Dios. Y tenemos que aprender a reconocerla. Aún las madres, los niños nacen. Y cuando nacen, yo recuerdo que yo llegaba del trabajo, mi esposa estaba embarazada de Cristian. Y cuando yo llegaba decía, buenas, esa barriga comenzaba pum, 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 a patear. Él reconocía que yo había llegado. Y pateaba. O pateaba más de lo que tenía que patear, pero pateaba. Es porque reconoce la voz y sabía que, y cuando nació y yo le hablaba, él sabía que esa era la misma voz que él escuchaba cuando estaba en el vientre. Y nosotros tenemos que aprender que va a llegar un momento, miren, así como nosotros a veces hablamos si habrá vida después de la muerte. ¿Ustedes se imaginan dos gemelos hablando en la barriga diciendo, ¿habrá vida después de mamá? No, yo creo que después de mamá ya no, después de mamá hay una vida y es larga, no es 9 meses, es larga. Y verás que mamá nos va a amar. Y verás que mamá nos va a aconsejar. Y mamá nos va a criar. Y le dirá el otro, sí, de verdad, sí. ¿No la escuchas? Escucha, mamá. No la vemos, pero la escuchamos. No la vemos, pero nos alimenta. No las vemos, pero nos canta. Nos arrulla. Mamá existe. Y hay una vida después de mamá. Mamá habla, papá habla, Dios nos habla. Pero si nunca lo hemos escuchado, no vamos a saber que Él siempre está orando por nosotros. Siempre, como esa canción que salía del alma hace un minuto, Él siempre está orando. Aunque no pueda ver, Él siempre está orando. Y hay una historia muy particular en la Biblia de alguien que no conocía la voz de Dios, pero aprendió a reconocerla y se convirtió en uno de los más grandes hijos del Señor. Quiero llevarlo al primer libro de Samuel, capítulo 3. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Porque les voy a enseñar lo que Dios quiere que nosotros aprendamos de su voz. Voy a estar leyendo los versículos del 2 al 10. Y dice así la poderosa e inerrante palabra del Señor. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y le dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así que fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla Jehová, porque tu siervo oye. Necesito que ustedes oren conmigo. Amado Dios, aquí estamos tus hijos, Señor, queriendo escuchar tu voz. Y yo sé que tú tienes una palabra para nosotros. Y yo te pido, Dios, que prepares el corazón de cada uno de mis hermanos para recibir lo que tú tienes de nosotros, para nosotros. Que podamos escuchar como Samuel y sepamos todos que tu siervo te escucha. Padre, yo me siento incapaz como portador de la palabra, si no es el Espíritu Santo quien guía mis palabras para que no sean mías, sino tuyas, Señor, y sea de bendición a este pueblo. Ayúdanos, Dios, añade bendición a esta palabra. En el nombre de Jesús, toda la gran familia dice. Amén. Y es así, mi hermano, Dios quiere compartir
Dios quiere comunicarse con nosotros. Y si aprendemos a escuchar la voz de Dios, entonces podremos todos decir, habla, que tu siervo escucha. Y ese es el mensaje que Dios nos tiene para hoy. Queremos todos aprender que Dios nos habla y te está hablando. Posiblemente te está gritando, pero tú no has reconocido la voz de Dios en medio de todas las cosas que posiblemente estás pasando. Hay un diálogo genuino. Cuando tú conoces a una persona, comienzas a conocer su voz, a las formas como él se comunicaría. Miren, por hacer un paréntesis, si tú conversas con una persona y tienes una relación con ella y de repente te entra un mensaje por WhatsApp y la persona te está pidiendo un dinero o la persona te está hablando, te está insultando y tú dices, fulano no habla así, yo lo conozco, él no haría esto, él no diría estas cosas, esto debe ser un fraude. Y yo siempre he dicho, cuando tú conoces a alguien, tú sabes qué esperar de esa persona. Si yo soy puntual y yo siempre llego 10 minutos antes de la hora que nos hemos citado, cuando sea la hora de nuestra cita y yo no haya llegado, yo me gané el derecho que tú digas, ay, vamos a orar para que no le haya pasado algo al pastor. Porque me gané el derecho porque normalmente llego puntual. Ahora, si tú sabes que yo soy el que llega 40 minutos tarde, tú dices, no, él debe venir tarde, todavía venir en camino. Pero hay cosas que tú conoces de aquel con quien tienes comunión. Y por eso tú dices, yo sé que él es así. Yo sé que eso que me escribieron, eso que dicen que él dijo de mí, eso no puede ser cierto, porque él no habla así. Y cuando tú conoces la voz de Dios, tú comienzas a entender y poder discernir qué cosas vienen efectivamente de Dios y qué cosas vienen de Satanás. Porque Satanás habla y lamentablemente a veces entendemos más la voz de Satanás que la voz de Dios. En esta mañana quiero que veamos 4 formas en las cuales usted puede escuchar la voz de Dios. ¿Cuántas son? 4 formas. La primera es, y evidente, es que podemos escuchar la voz de Dios a través de la Biblia. El apóstol Pablo le dice a su hijo en la fe, Timoteo, en el capítulo 3, versos 16 y 17, la segunda carta a Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios hay aquí? Bien, para que usted sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso lo dice la palabra. Ese es el propósito de la palabra y es el medio por el cual principalmente se comunica a Dios. Y Él se comunica a través de su palabra y el Padre Celestial nos habla a través de ella, y la Biblia tenemos una revelación completa del corazón de Dios. Dios inspiró a hombres y mujeres fieles de Él para que registraran con exactitud las cosas que Él quería que nosotros supiéramos. Y la Biblia es inspirada por Dios. La Biblia es escrita por Dios. Habrá gente que te va a decir, no, pero disculpe, pastor, usted ya se está poniendo muy alegórico, porque yo sé que la escribieron Juan, Pedro, Samuel, toda esta gente. Sí, pero todos ellos no lo hicieron bajo su propia influencia, lo hicieron bajo la directa influencia de Dios. Y cada palabra que está en la Biblia es palabra de Dios, y que fue palabra de Dios en su momento cuando se dio ese oráculo, cuando se dio esa profecía, y sigue siendo palabra de Dios para mí en este año. Sigue hablando, sigue hablando. Sigue hablando. Él quiere que tú le escuches y Él quiere hablarte. Y la Biblia es la manera que tiene Dios para hablarte y te habla tus necesidades, porque tú vas a ver gente que ha pasado circunstancias similares a las que tú estás pasando y tú puedes decir, me identifico con eso, entiendo en mi corazón que Dios me está hablando. Y cuando yo leo eso, digo, esto la verdad lo pusieron ahí para mí. Y esta es una de las formas, o la principal forma, si cabe decir, como Dios se revela. Y ya se reveló. Y Él quiere decirte qué hacer. Desde la antigüedad, el profeta Isaías, en su profecía, capítulo 30, verso 21, dice, ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá, este es el camino, síguelo. Dios quiere orientarte. ¿Tú crees que Dios te va a ver que tú estás haciendo algo malo o que estás a punto de tomar una decisión errónea y tú piensas que Dios no te va a hablar? Él te va a hablar, pero tienes que buscar su palabra. Él quiere hablarte.
el Señor, a lo mejor tú no estás escuchando, pero si tú tienes fe y confías en Él, tú te vas a dar cuenta que Él te está hablando y hay evidencia en la palabra. Mire, tú puedes confiar en la palabra porque hay evidencias históricas que demuestran que lo que dice la palabra fue cierto. Hay evidencias arqueológicas que nos demuestran que lo que está en la palabra es cierto. Y hay evidencias experienciales, o sea, personas que han vivido y dan testimonio, no solamente antes, que hoy día dan testimonio de cosas que dice la Biblia y que se han cumplido en su vida. Y por supuesto, la cantidad de promesas que Dios ha hecho y que ya se han cumplido. No que se van a cumplir, ya se han cumplido. Y a propósito les digo, la Biblia tiene aproximadamente 7.800 promesas para sus hijos, de las cuales el 75% ya se han cumplido. Entonces, ¿por qué te cuesta creer que el 25% que falta, que es nada, se vaya a cumplir? La Biblia es fiel palabra de Dios. Es que la Biblia es el propio Jesús haciéndose la palabra, se hace la palabra para hablarnos a nosotros. Decíamos la semana pasada que es como cuando tú frotas la lámpara y aparece el genio. No, cuando yo abro la Biblia, quien se aparece es Jesús y me habla y me dice lo que tengo que entender. Y el Señor nos ha dado este libro para que podamos conocer su voluntad. Y esto exige sistemáticamente que le dediquemos tiempo a la palabra. ¿Cuándo fue la última vez que abriste la palabra? Contéstalo en tu corazón. Porque significa que no estás conversando con Dios. Si no has abierto la palabra, no has conversado con Dios. Nunca te dará una visión amplia si tú no abres la palabra. Tú tienes que entender primeramente que tú fuiste creado con propósito y eres parte. Mire, usted está viviendo aquí y ahora, o sea, en este tiempo, en este siglo, en este momento, porque Dios ya lo había planeado así y tú tienes una misión que cumplir en este momento y en este espacio. Y si tú entiendes que para eso fuiste creado, eso va a tener más relevancia que hacerte millonario o que hacerte famoso. Esas son cosas que pueden pasar si es parte del propósito de Dios que Él puso para que se cumpliera lo que Él quiere que tú hagas. Pero no quiere que no todos van a ser pastor o no todos van a ser artistas de cine. No todos tienen un propósito en la vida. Y la única manera de descubrirlo es que Dios te lo diga. Y hay que aprender a escuchar la voz de Dios. Y ya sabemos que la primera forma como Él te habla es ¿cómo? A través de la Biblia. Estamos celebrando y culminando nosotros aquí, pues en este mes de la Biblia, aunque no es el último día, pues sí estamos nosotros celebrando que Dios nos entregó su palabra. La revelación ya está. Él inspiró a más de 40 hombres y mujeres para que registraran las cosas que quería que supiéramos. Y están aquí. Están en este libro. Y cuando se acaba el libro, en Apocalipsis al final, dice que ya no hay más revelación. Dice, y si alguien quita cualquiera de las palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que se describen en este libro. Aquel que es testigo fiel en todas estas cosas dice, sí, yo vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús sea con el pueblo santo de Dios. Así acaba esta historia. Así acaba esta historia, pastora. ¿Usted lo leyó? Yo creo que le he mencionado que mi esposa tiene una costumbre medio extraña. Tú le das un libro, una novela, y ella lee el final primero. Yo todavía no entiendo por qué ella hace eso. Pero en el caso de la Biblia, qué bueno que ya leyó el final, porque ya sabe cómo va a terminar la historia. Terminamos en victoria. Y Dios quiere decirte cómo lograr esa victoria. Y si tú estás sordo, tú estás ciego, sordo, mudo, no vas a poder saberlo. Así que ¿cuál es la primera forma como Dios nos habla? A través de la palabra. Pero no es la única forma que Dios nos habla. Y usted quiere aprender a escuchar la voz de Dios. La segunda forma es escuchando la voz de Dios a través del Espíritu Santo. Miren lo que dice el apóstol Juan en el Evangelio, capítulo 14, verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará
todo lo que yo os he dicho. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Por eso Jesús en su forma humana le dijo, miren, yo me voy, pero es necesario que yo parta, pero yo les envío a otro consolador. Y ese tiene la capacidad, porque yo humanamente, si estoy aquí en Galilea, no estoy en Capernaum. Y si estoy en Capernaum, no estoy en Jerusalén. Pero el Espíritu Santo, sí, por ser Espíritu y que vive dentro de ti, tiene la capacidad de estar contigo permanentemente, hablándote permanentemente. Una vez tenía un mango que me habían regalado aquí en la iglesia, el que me trae los mangos siempre, y me iba a comer mi mango, pero tenía una parte que estaba como dañadita, Johnny, y cuando hago así con el cuchillo tenía un huequito, y pensé, por aquí entró el gusano, pero después dije, no, por ahí no entró el gusano, por ahí salió el gusano. Usted sabe que los gusanos no se meten en la fruta, ellos están ahí porque quien puso esa larva la puso cuando era una semillita. Ahí es donde él la puso y creció el fruto con eso allá adentro. Y luego busca, cuando ya el fruto es maduro, que ya tiene más suavidad, él busca la manera de salir. En otras palabras, los gusanos no vienen, los gusanos salen. Y lo que pervierte al hombre no es lo que sale. Ay Dios, lo que pervierte al hombre es lo que sale de su boca, hermano. No es como si se lavó las manos, si danzó o no danzó, si levantó la mano para orar o se quedó sentado. Eso no, eso es accesorio. Lo principal es de que llenaste tu corazón. Porque el Espíritu Santo, mire lo que dijo Juan, me va a enseñar, el texto que teníamos de Juan 14, 26, me va a enseñar cosas, me va a recordar cosas de las cuales Cristo ya nos ha dicho, lo que yo os he dicho, dice el Señor. Así que tú tienes que entender que el Espíritu Santo no es algo que está afuera, sino que está dentro. Y si lo piensas bien, en el Antiguo Testamento Dios hablaba, porque Dios siempre ha hablado, pero te hablaba a través de repente de una zarza ardiendo, o algo externo, o Jeremías, o Elías, alguien te tenía que hablar de parte de Dios. Pero tú no sabes que ahora tú escuchas la voz de Dios desde adentro. Tenemos el Espíritu Santo, ellos no tenían el Espíritu Santo, tú y yo sí lo tenemos. Entonces la voz viene de adentro. Y tú estás ahí y dices, ayúdale, hermano. Sí, ayúdalo. Y tú estás buscando la voz, pero la voz está allá adentro. Y suena muy duro porque viene de adentro. Y no importa que haya música, que haya distracciones, la voz viene de adentro. El Espíritu Santo te está hablando. Y te va a hablar en cualquier circunstancia. Te va a consolar en toda circunstancia. Te va a decir, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te sostengo. Siempre te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Y cuando tú puedes escuchar esa voz, ojo, ya no estoy hablando de leer, estoy hablando de escuchar esa voz. Tú dices, de verdad que Dios me está hablando. El Espíritu Santo moraba en los creyentes de la iglesia primitiva, los que recibieron el Espíritu Santo, los que recibieron esa promesa en Pentecostés, ahora tienen o tuvieron y siguen teniendo lo que tú y yo ahora podemos manifestar, el Espíritu de Dios, Dios hablándonos desde adentro. Ya no es una zarza, es Él mismo adentro de mí. Pero nos distraemos. Entonces, ya no llené mi corazón, y yo quiero leerlo de nuevo. Él te enseñará todas las cosas y os recordará. ¿Cómo yo te recuerdo algo si tú no lo sabes? Por eso es que el primer paso es esencial. Tú tienes que meterte con la palabra. Miren, cuando yo les digo que hay 4 maneras de escuchar la voz de Dios, esas formas no es que es esta o esta o esta, es que están relacionadas. Para que el Espíritu Santo te hable, Él te va a recordar aquellas cosas que os he dicho. Y todo lo que Cristo dijo está registrado aquí. Entonces, si tú entiendes eso y te llenas de eso y dedicas, aunque sea en el día, aunque sea para leer un capítulo de la Biblia, tú estás poniendo en tu corazón algo que el Espíritu Santo va a usar para recordarte y enseñarte. Es así de sencillo. Me habla a través de su palabra, me habla a través de su Espíritu Santo. Entonces yo te digo, ¿es posible? Pregunto, escuchar a Dios a través de su Espíritu. Y Jesús se lo dijo a sus discípulos. En Juan 16:13, mira lo que dice Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad,
Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. Él te va a decir, miren, las cosas que han de venir. Muchas personas me han preguntado con los acontecimientos. En estos días me invitaron a la televisión precisamente a hablar un poquito de la Biblia. Y yo no quería ir a la televisión a decir las cosas que todos sabemos, que es un libro que tiene 66 libros, que fue escrito. Esos son detalles técnicos que todos lo saben. Pero mi interés y lo que Dios puso en mi corazón, lo que el Espíritu Santo me dice, dile a la gente que yo quiero una relación con ellos. Y yo comencé a decirle, tú necesitas la Biblia, porque es la única manera de que el Espíritu va a poner esas palabras en tu corazón. Tú necesitas la Biblia para poder decir que realmente tienes un amigo llamado Dios, y lo voy a hablar como amigo, así como Él le llamaba amigo a Moisés. Tú necesitas la palabra. No es un asunto de religiosidad, es un asunto de tu cotidianidad, decía yo. Mi relación con Dios, mi comunicación con Él es cotidiana. No es un asunto de que, voy a reservar el día 21 de octubre para ir y tener una comunicación con Dios. No, tú hablas con Dios en toda hora. Y Él te habla a través de su palabra, te habla a través de su espíritu. Él te guía a toda verdad y te va a decir las cosas que hay de venir. Nosotros somos del pensar que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él estableció ministerios para la edificación de su iglesia. Y como dice Efesios 4:11, y Él mismo constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y sabiendo esto, sabiendo la verdad de Dios y que Dios sigue hablando, Él sigue teniendo anuncios para su familia, para sus hijos. No hace un nuevo anuncio, pero aquí dice que Él le revelará a sus hijos las cosas que han de venir. Y créeme, tú puedes ser una persona que Dios te use para que Él te diga las cosas que han de venir. Pero todo lo que Él te diga que ha de venir, va a venir y va a estar en línea con lo que ya fue revelado. Él no te va a decir algo a ti que no dice la Biblia. Y si tú escuchas una palabra que no se parece a lo que dice la Biblia, significaría que alguien está haciendo lo que decía en Apocalipsis, añadiéndole a este libro algo que Dios no ha dicho. Y en buen panameño eso se llama bochinche. El chisme, pues, para que me entiendan en todos los países. Y Dios quiere que tú anuncies la verdad. El Espíritu Santo está disponible para aquellos que han puesto su confianza en Jesucristo. Él habla a nuestros corazones y nos lleva en la dirección correcta cuando aprendemos a escuchar. El Espíritu Santo es Dios. La Biblia es Dios hablando. Así que no son gente diferente hablando. Son canales que Dios está usando. Y ya te digo, puedes leer la Biblia y es lo principal, pero Él, a través de lo que leíste, el Espíritu desde adentro te va a hablar y escucharás la voz, mi hermano, te lo digo. Y yo se lo decía a las personas en la televisión, le decía, no hay nada más excitante que conversar con Dios. Oye, si te parece lindo conversar con tu amigo, con tu amiga, tu mejor amiga, tu compañero, y se echan todos los cuentos, ahora imagina tener una conversación con el creador del universo. Esto es increíble. Y esa es la conversación que más debiésemos anhelar tener. Pero nos ocupamos en tantas cosas. Es más, a veces pensamos que podemos escuchar al Espíritu Santo. Y tú tienes la capacidad, pero tienes que hacerlo de cierta forma. Para escuchar al Espíritu Santo, tienes que estar quieto. Dice Marcos 6:31. Y Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Tú tienes que buscar un lugar que sea tuyo. Tu baño, a lo mejor dice, pastor, yo no tengo en mi casa una cámara secreta. Sí, pero puede ser el baño, puede ser la cocina, mi esposa ahora cocinando. Y a veces creo yo y salgo como Samuel. Dime, mi amor. Y él dice, yo no estoy hablando contigo. Y yo digo, pero habla en voz baja, pues, porque me asusta. Porque yo la oigo que está cocinando y está hablando y nada más estábamos ella y yo y pienso que es conmigo. Pero no, ella está conversando, ella le gusta ese momento. ¿Cuántos han recibido consejería pastoral en Costa del Este? Algunos saben lo que estoy hablando. ¿Quiere hablar conmigo? Ponte una zapatilla, ponte un chor y nos encontramos en la rocha.
¿Para qué, pastor? Para hablar con Dios. Y me los llevo caminando y haciendo ejercicio. Vamos a hablar. Pero camina, sí, dale, habla que Jehová escucha. Y yo también. Yo encuentro paz en ese lugar. No, yo no sé, porque yo tengo una esquinita, un parquecito ahí abajo donde está el mirador de las aves. Yo me siento en esa banca y siento que me va bajando el fax así. Muchas palabras que ustedes han escuchado en este púlpito vino directamente del mirador de las aves en Costa del Este. Mi lugar, el lugar donde comparto con Él, donde permito que el Espíritu Santo me hable. Tienes que tener tu lugar, tienes que tener un lugar donde tú te apartes, donde haya quietud en tu espíritu para escucharlo. Tienes que estar preparado. Marcos 1:3 dice: preparen el camino del Señor, enderezad su senda. Tienes que estar preparado para escucharlo. ¿Qué significa? Tenemos que tomar el tiempo. Él te va a hablar, tienes que reflexionar sobre lo que tú le dijiste y cómo Él te está contestando. ¿Cuáles son las acciones que debo hacer? ¿Qué me estará diciendo? Nuestros pecados a veces nos impiden escuchar. Por eso es que yo me preparo para escuchar la voz de Dios. Él no quiere hablar con alguien que está hediondo a pecado. Yo creo que le he contado cuando mi hijo más chico, Christopher, estaba pequeño, pues él era karateca y él iba a su karate. Y así como tus hijos van al fútbol. Pero él regresaba del karate hediondo a chivo, hermano. Y venía que, papá, me fue bien. Yo no, vete a bañar primero. Vaya a bañarse, quítese esa ropa. Y cuando él se bañaba, yo, ahora sí, abrázame. El pecado obstruye la conversación con Dios. Porque Dios está hablando contigo. Digo, el pecado no es que Dios no soporte el pecado, sino que es su santidad. Cuando tú te paras al frente a hablar, dice Dios: hola, ¿cómo tú estás? ¿Está bien? ¿Tú quieres algo? Mira, mejor déjame echarte un poquito de sangre de mi hijo encima, porque ahora mismo estás hediondo a pecado. Es lo que le estoy diciendo. Busca un lugar tranquilo, prepárate para esa conversación, ponte a cuenta con Él, pide perdón. Nosotros oramos en la madrugada, los hombres de integridad, y lo primero que hacemos en la oración inicial, ¿qué es? Señor, perdónanos. Perdónanos por lo que hemos hecho, por las cosas que no hemos hecho, por las cosas que hemos dicho, por las cosas que hemos pensado. Porque la conversación de ahí en adelante no va a fluir si primero no pago la cuenta o no me pongo a cuenta con Dios. Así comienza. Busca un lugar adecuado. Entonces estamos hablando de la manera de escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu. Busca un lugar adecuado. Prepárate para esa conversación. Sé consciente. Y consciente significa de entendimiento. Juan 8, 31 y 32 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amado, pues yo leo esto y me doy cuenta que es difícil saber del Espíritu Santo cuando no sabemos de la palabra de Dios. Si usted no abre la Biblia, no va a conocer ni a Dios, ni al Espíritu, ni al Hijo. Entonces debemos estar más familiarizados con la palabra de Dios, oírla como usted la está recibiendo. Y usted en este momento está recibiendo enseñanza, está recibiendo palabra de Dios. Dios está hablando, pero usted tiene que procurar conocer la palabra. Y así mismo, pues leyendo esto, lo veo aquí en este texto, yo veo que los creyentes pueden conocer las verdades de la palabra de Dios. Lo dice, y todo lo que el Espíritu Santo habla en nuestros corazones se va a alinear perfectamente con lo que dice la Escritura. Nunca te va a decir algo el Espíritu Santo que no va de acuerdo a lo que la palabra dice. Aleluya. ¿Quieres escucharlo? Sea abierto. Hebreos 11:1, ustedes conocen. Y es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esa fe es el fundamento de mi conversación con Dios. ¿Cómo yo voy a orar, conversar con alguien que yo no estoy seguro si existe? Entonces yo tengo que creer que existe y que me está escuchando y que me va a hablar. Así que la fe que le metemos a eso es importante. También tienes que tener paciencia para escuchar al Espíritu Santo. Pablo le dijo a los colosenses en Colosenses 3:12: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, esos son todos nosotros, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de ¿qué? Paciencia. La paciencia es un fruto del Espíritu. Tú le vas a hablar y Él te va a contestar, pero Él te va a contestar cuando sea el momento oportuno. Ay, pero el Señor no me habla. Antes estábamos cantando,
siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. ¿Qué significa eso? Cuando tú estás cocinando no tienes que estar hablando con la gente del restaurante. Espérense, ya ustedes hicieron el pedido, yo estoy cocinando, estoy preparándote algo bueno. Dame chance. Deja mi espacio que estoy trabajando. Sé paciente. Por eso la palabra dice, pacientemente espere en Jehová. Espere pacientemente porque la respuesta viene en camino. Daniel lo sabía y Daniel oró y faltaban 21 días y no llegaba, pero llegó el ángel y le dijo, oye, discúlpame, me quedé un poquito retrasado porque el ángel de las tinieblas quería retenerme. Ustedes saben la historia, pero le di lo suyo. Pai no estoy. Uppercut, gancho derecha y se fue. Cuéntale, dice Ricardo, cuéntale. Así que Él está haciendo lo suyo. Usted tenga paciencia. Vas a recibir la respuesta. ¿Cuántos les han pedido algo al Señor? ¿Cuántos están esperando una respuesta del Señor? Yo creo que todos, ¿verdad? Espera, paciencia. El Espíritu te va a hablar. Y sobre todo, pasa tiempo con Dios. 1 Samuel 3:10, que es el texto que hablamos de la historia de cuando Samuel respondió. Dice, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Y entonces Samuel le dijo, habla porque tu siervo oye. Hoy Dios te está hablando. Hoy no, Dios tiene rato de estar hablándote. Pero tú no sabes quién te está hablando. Tú crees que es el pastor que te está hablando. Tú crees que es, no sé, tu esposa que te está hablando, tu esposo que te está hablando. Te está hablando es Dios, hermano. Está atento porque te va a hablar. Y la próxima vez que diga Jairo, tú le vas a decir, habla Jehová, que tu siervo escucha. Dale un aplauso al Señor si lo crees. Esto tiene que ser didáctico. Dijimos que hay 4 maneras de hablar, de escuchar la voz de Dios. La primera, ¿cuál era? La palabra. La segunda, ¿a través de quién? La tercera es escuchando la voz de Dios a través de las circunstancias. Interesante. Proverbios 16:9 dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Y esta tercera forma en la que Dios nos habla es a través de su providencia. Dios es el Señor, Él es soberano y va a usar las circunstancias que tú estás pasando, las situaciones, las tribulaciones, para hablarte. ¿Saben qué? A veces escuchamos mejor la voz de Dios. A veces cuando estamos tranquilos, cuando estamos con dinero, no escuchamos mucho a Dios. Pero cuando no tenemos plata, ¡ay! Habla, Señor, que tus hijos escuchan. Cuando estamos saludables, estás pechichón, como le digo yo a mi hijo, estás pechichón. Pero cuando estás enfermo, es cuando más quieres hablar con Dios. Y posiblemente las circunstancias que estés pasando ahora, yo no sé qué tú estás pasando ahora, pero en estas circunstancias Dios te está hablando. Dios te está hablando. A cada uno de los que está aquí Dios le está hablando. Haga pausa. Antes dije, para escuchar al Espíritu, era la segunda manera. Y les dije alguna forma. Haz una pausa. Prepara tu corazón. Analiza lo que estás. ¿Estoy en pecado? No. Entonces esto no es castigo. ¿Esto es qué? Poda. Gracias. Es poda. Y si es poda, bueno, Señor, yo sé que es difícil y me duele. Y si puedes pasar de mí esta copa, pero después va a ser usted como Jesús. Pero hágase tu voluntad en mí. Yo voy a pasar esta enfermedad. Voy a pasar este tiempo sin trabajo, si tú es tu voluntad. Voy a pasar este tiempo peleado con mi pareja. Voy a poder superar este tiempo de dificultad con mi hijo. Voy a poder pasar este tiempo de enfermedad. Yo no sé cuál es la situación, pero si usted sabe que está en las manos de Dios, esta circunstancia le está hablando. Usted tiene que tomar decisiones. ¿Quién toma las decisiones? Usted. Usted tiene algo que se llama libre albedrío y en medio de eso Dios va a usar las circunstancias también para hablarte. El apóstol Pablo dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. José, el gran... ¿Quién fue? Soñador. José el soñador.
Si usted lee los capítulos 37, más o menos, como desde el 37 hasta el 50 de Génesis, usted va a ver que Dios le habló a través de sueños, recibió promesas, y él dijo, bien, ya te escuché, Señor. Y muchas veces, y hago un paréntesis, no le diga a todo el mundo lo que Dios le dijo. A veces Dios te dice, cierra las cosas que has oído, no las digas. No las digas. Miren, yo siempre le digo a mis hijos, el único que quiere, después de Dios, que a ti te vaya bien, es más, que me supere, soy yo y tu mamá. Yo quisiera que tú fueras, no que te vaya mejor que a mí. Y lo digo de corazón, es mi hijo, pero tú no sabes si el amigo que te está diciendo, ay, que te vaya bien. Entonces, hay momentos donde debes atesorar en tu corazón lo que Dios te ha dicho. Yo tengo cosas que Dios me ha dicho en el corazón. Y tengo cosas que sí le he comunicado a la iglesia. Pero hay cosas que llevo guardadas en el corazón. Y estoy esperando pacientemente que se cumplan. Y yo sé que se van a cumplir. Lo creo. Estaba leyendo algo, en un libro leí una historia de Oswald Chambers. Y él escribió que Dios rara vez nos habla en forma ruidosa, pero en formas que son fáciles de entender. Y nos preguntamos, ¿será esa la voz de Dios? Dijo Isaías que el Señor le habló con mano fuerte, es decir, por la presión de las circunstancias. Nada toca más nuestras vidas, sino que Dios mismo hablándonos. Y como les decía, muchos escuchan mejor en la cama de un hospital. Escuchan mejor en la cama del hospital que en el hogar. Muchos escuchan mejor cuando están enfermos que cuando tienen salud. Muchos escuchan mejor y se atreven a hablarle a Dios cuando se quedan sin trabajo o cuando lo tienen preso. Hay tanta gente que yo sé que me ven esta hora, aún hijos de esta casa, que Dios le estuvo hablando. Y hasta que no llegas a una celda, no te das cuenta que Dios te estaba gritando. Dios te habla, hermano. Dios te está hablando. La conversación es personal. Hay cosas que yo digo para toda la iglesia, pero Dios te está hablando, hermano. No esperes la cama del hospital para escuchar. Ahora sí quiero hablar contigo. No esperes estar tirado en el sofá de tu casa sin trabajo para decir, ahora sí voy a orar y ayunar. ¿Por qué cuando te dio el trabajo, ese trabajo por el que oraste? ¿Por qué cuando te lo dio Dios no sacas el tiempo? No cualquier tiempo, el primer tiempo. Yo admiro a los hermanos, se levantan, hay algunos que viven distantes y me dicen, pastor, me voy a conectar, pero usted sabe, yo voy en el Metrobús, dice Montezuma, y usted va a ver que él va ahí, a veces nos abre la cámara y él va ahí en el metro así, porque él dijo, yo le voy a dar no cualquier tiempo, la primicia. El primer tiempo de mi día se lo voy a dar al Señor. Y tú vas a ver cómo las circunstancias cambian. Y a través de las circunstancias, Él habla a través de... Después, y ahora estamos hablando a través de las circunstancias. No esperemos que algo acontezca en nuestra vida, que Dios nos grite a través de un problema. Recuerda, el problema no te lo manda Dios, pero Él lo permite. En su oficina, Satanás tiene que decirle, quiero a fulano para zarandearlo. Y él le va a decir, ¿qué tú quieres hacer con él? No, eso no, hasta aquí puedes llegar. Y Satanás no puede pasar de ahí. Por eso es que no hay mayor prueba que la que tú puedas soportar con la ayuda de Dios. Dios no te va a mandar mayor prueba que la que tú puedas recibir, porque Él sabe y da la autorización hasta dónde puede llegar Satanás. Así que si tú crees que el mundo se está acabando, no se está acabando. Dios está allí. Estoy en el horno de fuego, sí, y Dios está contigo en el horno de fuego. ¿Es que los leones me van a comer? No, Él le va a cerrar la boca a los leones. Pero va a haber leones. A mí hay varios leoncitos que me andan rugiendo, pero yo digo, cállate en el nombre de Jesús. Hay leones que pueden estar rugiendo tu vida ahora mismo, y es lo único que van a poder hacer, así, es lo único. No te van a tocar porque Él te protege.
Escuchamos la voz de Dios a través de la Biblia, a través del Espíritu Santo, la circunstancia, y finalmente escuchamos la voz de Dios a través de otras personas. Proverbios 19, 20 y 21 dice: escucha el consejo y acepta la corrección para que seas sabio y recto en tus días. Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Mi hermano, Dios puede hablarte, y a menudo lo hace a través de una palabra profética, una palabra directa que reciba de alguien que está escuchando la voz de Dios. Muchas veces es como que tú estás junto a alguien y te están llamando y que, oye, y tú no te das cuenta y te dicen, oye, mira, te está llamando, ¿eh? A veces un hermano va a escuchar la voz de Dios por ti. Y ese hermano se te va a acercar y te va a decir, Dios me habló y me dijo que lo que tú estás esperando, Él te lo va a dar. O te dice, deja de hacer lo que estás haciendo, que eso no le agrada. Así, porque todo el mundo quiere oír profecía bonita. Todo el mundo quiere decir, dice el Señor que te irás de viaje a las naciones. Dice el Señor que tendrás mucho dinero. Todo dice aleluya, aleluya. Pero cuando dice el Señor que pares ya ese pecado que lo ofende. Ahí está, hermano bochinchoso. No, yo nada más te digo lo que Dios me dijo. Ahora, asegúrese de discernir la profecía y discernir el profeta. Porque si hay gente que tú lo ves que están más frío que témpano de hielo y te viene a decir que Dios me dijo, hermano, ¿qué Dios te dijo a ti? Ese es tu corazón engañoso. Eso no es de Dios. Porque yo también hablo con Dios. Y cuando Dios te use a ti para decirme algo, te aseguro que ya me lo dijo primero. Y tú lo que vas a hacer es confirmarme lo que ya Dios me dijo. El lío es conmigo, Él me va a hablar. Pero para que yo esté seguro que era su voz, te lo va a decir a ti también. Y posiblemente yo estoy diciendo algo o te he dicho algo que te dice, pastor, yo ya se termino, y cuando estoy en mi oficina alguien me dice, pastor, usted no sabe eso que usted dijo. Bueno, yo no lo sé, lo sabía Dios, y tú vas a recibir respuesta de Dios, posiblemente de alguna persona, como en este momento lo estoy haciendo yo.